Muy buenos días, amadas hermanas, estimado oyente que está del otro lado, que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por poder compartir su palabra, poder estar todas juntas por estos medios para considerar lo que el Señor tiene para hablarnos. Y sabemos que estos tiempos no son fáciles, pero confiamos en que Dios tiene todo el control y esperamos en Él. Como ya saben, estamos estudiando una serie sobre las mujeres de la Biblia y hoy nos toca hablar de una mujer, precisamente de Jezabel. Pero primeramente vamos a orar a Dios para encomendar este momento y pedirle al Señor que nos dé su gracia para poder entender y comprender. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque tú no cambias, tú eres fiel, permaneces por los siglos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos aprender, necesitamos ser comprometidas contigo, ser obedientes, Señor, hacedoras de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te pido, Señor, que tú puedas bendecir a todas mis hermanas que están escuchando, a toda persona que escuche este audio, Dios mío, que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, le capacites, Señor, sostenga su vida, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, porque necesitamos de ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Disponemos nuestros corazones para aprender un poco más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estimadas, como ya les mencioné, vamos a hablar de Jezabel. Nos toca en este tiempo, es la sexta enseñanza y se titula Jezabel, digno ejemplo de un mal ejemplo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, nos habla de hay muchísimas mujeres que vamos a ir estudiando, muchas de ellas, y hay mujeres que hicieron lo bueno delante de Dios y Dios lo dejó también en la palabra, pero también hay mujeres que hicieron lo malo delante de Dios y Jezabel fue un claro ejemplo de lo que no debe hacer ninguna mujer, ¿no? Pero bueno, sabemos que lamentablemente hay muchas mujeres, tristemente, que son muy perversas, son muy malas. Y bueno, este es el caso de esta mujer. Primeramente vamos a comenzar definiendo la palabra Jezabel. El significado en hebreo quiere decir Isabel, que significa no exaltada. Jezabel era hija de Etbaal, sacerdote de Astarot. Este hombre accede al trono como rey, asesinando al rey que se encontraba en ese momento. Y yo pensaba en esto, ¿no? Ya esto que leímos ya nos deja una enseñanza. Cómo nuestra vida puede bendecir a un hijo o cómo puede marcarla. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Meditaba. Este hombre era un asesino y le dio este ejemplo a su hija. Su hija también se convirtió en asesina y fue una mujer con una maldad terrible. Ella hizo mucho daño al pueblo del Señor. Y bueno, a través de este estudio vamos a poder ver esas características. Este rey era rey de Tiro y de Sidón.
Estas ciudades eran calibradas como equivalentes a Sodoma y Gomorra. Eran ciudades dedicadas al comercio, ricas, prósperas. Era un centro de vicios e impiedad. Vemos que eran ciudades que tenían un pasar económico, digamos, que estaban bien, que estaban prósperas, pero eran ciudades paganas, eran lugares paganos. Y Jezabel procedía de Sidón. Y Tobal mantuvo estrechos contactos diplomáticos con Acab. Vemos otra enseñanza, ahí quizás podemos rescatar esto, ¿no? Que Acab se juntaba con personas paganas, y eso nos enseña también que muchas veces qué clase de amistades nos rodean. La amistad con el mundo, dice la palabra del Señor, es enemistad con Dios. Y bueno, que meditemos, ¿no? ¿Qué clase de gente tenemos a nuestro lado? Evidentemente acá esta alianza no le bendijo, pero bueno, él hizo lo malo delante del Señor y se condujo mal y así terminó. Jezabel se casa con Acab en el año 874, 853 aproximadamente antes de Cristo, a pesar de que Acab sabía que ella era un yugo desigual, que ellos no podían estar juntos porque ella era una mujer pagana. Pero poco le importó el consejo de Dios. Vemos tantas veces, ¿no?, cómo las personas toman en poco el consejo de Dios y se unen a yugos desiguales y quizás dicen, no, yo a esta persona la voy a cambiar, a esta persona la voy a llevar a la iglesia, pero no es así. Muchas veces terminan esas personas apartadas, alejadas del Señor, por tomar malas decisiones. Y este es un claro ejemplo de las terribles consecuencias que es tomar decisiones erróneas, decisiones alejadas de la voluntad del Señor. También en estos relatos bíblicos vamos a poder ver cómo esta reina aleja a su esposo de culto al Señor. Él ya, ahora vamos a leer el versículo, él ya era un hombre que estaba haciendo las cosas mal, pero ella se casó con ella y empeoró toda la situación. Ella reinstaura el culto politeísta, que quería decir varios dioses, cuyas figuras principales son Baal, deidad masculina del poder y de la sexualidad, y Astarot. Para ellos, ¿no? La definición de esas deidades significaban esto: diosa femenina de la fertilidad, del amor y de la guerra. Los rituales para Baal y Astarot implicaban depravadas y licenciosas prácticas sexuales y abominaciones. Era una depravación total, y en esto ellos, su vida basaba en esto, en seguir todas estas prácticas. Ella incita todo el tiempo al mal a su esposo, era una mujer que lo incitaba a hacer el mal. Pero también vamos a ver que su esposo aprueba y también lo hace culpable, porque su ambición y su vida exagerada y corrupta lo llevó al desastre total. En la palabra vamos a ver en Primera de Reyes 16, 29 y 33, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel
el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. El 33 también dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Bueno, acá vemos que él ya hacía lo malo delante de Dios, pero cuando se casó con ella, toda esa maldad es como que floreció más, se multiplicó, para provocar a la ira de Jehová, dice su palabra. Vemos a esta mujer sin escrúpulos, ¿no? que arrastró a su marido también al desastre. Y vamos a desarrollar a continuación diferentes puntos para poder describir cómo era esta mujer. Y el primer punto que vamos a ver es perseguir a los siervos de Dios. Y esto se encuentra en Primera de Reyes 19:4. Dice la palabra. Primera de Reyes 19:1, perdón. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Y bueno, vemos la situación, ¿no? Vemos Elías se asustó por la palabra de esta mujer y huyó. Pero bueno, este pasaje nos habla de cómo ella perseguía a los siervos del Señor. Otro punto que vamos a desarrollar se encuentra en 1 Reyes 18:13, que mató a los profetas del Señor. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 a 50 en cuevas y los mantuve con pan y con agua. Ese era otro punto. Este es otro, comía con los sacerdotes falsos. Primera de Reyes 18:19. Dice la palabra, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. En estos relatos vemos que ella estaba que ella estaba a gusto con gente como ella. Se relacionaba con personas que eran igual a ellas. Y en esta historia vemos dos personas. Vemos la persona de Jezabel y la persona de Elías. Vemos una Jezabel comprometida con el diablo, consigo misma, con sus dioses falsos. Por otro lado vemos a un Elías, un hombre comprometido con el Dios verdadero. Elías, pese a sus debilidades y fallas, Dios siempre estaba a su lado para ayudarlo, para sostenerlo, para fortalecerlo.
Y esto me lleva a pensar, ¿no? Una comprometida con el diablo, el otro comprometido con Dios. Y pensaba yo, ¿cómo es nuestro compromiso con Dios? Meditaba en esto. Y, y bueno, es para que podamos reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos comprometidos? ¿Cómo es nuestro compromiso? También vamos a leer a continuación un relato en que nos habla Nabot, que provocó el asesinato de Nabot. Vamos a leer a través de un pasaje, Primera de Reyes 21, todo un relato donde nos da más características de esta mujer. Y vamos a hacer lectura de este pasaje, Primera de Reyes 21, 1 al 25. Dice la palabra pasada: estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré de la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El versículo 5 dice: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿tú eres ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra de él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. El versículo 11 dice: y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. El versículo 13 dice: vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. El versículo 14: después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que está en la viña de Nabot, la cual así ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová: ¿no mataste y también has despojado?
Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. El pasaje 22 dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Tremendo relato nos da Dios en su palabra. Y acá podemos ver muchas características de esta mujer. Ella era una mujer inmoral, una mujer soberbia, que creía que tenía derecho y libertad de poseer todo lo que quería. Lo vemos desde el pasaje 1 al 9. En el pasaje, versículo 5, vemos, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer le dijo, eres ahora rey sobre Israel. Ella le está diciendo, si vos sos el rey, es como, ¿por qué no te haces valer tus derechos? ¿No? Ella le está incitando a su esposo a hacer el mal. Y incita a su esposo para que él presione a esta persona para que le venda. Ella tramó un plan macabro con mentiras y crueldad, porque más adelante, ella lleva a cabo ese plan y matan a este hombre. Acab sabía que Nabot no podía vender su viña, ya que era un mandato de Dios dado a Moisés. Ellos tenían la heredad que era por parte de la familia, no podían vender porque era como despreciar la heredad, era despreciar la bendición de Dios. Nabot no quería pecar contra Dios, pero Acab quería todo el tiempo incitarlo. En una parte del versículo van a ver que él dice no quiso comer, puso su rostro en tierra, no quiso comer. Bueno, vemos los caprichos del hombre, ¿no? Muchas veces los hombres del mundo, hombres perversos, quieren hacer sus planes a toda costa y demuestran, ¿no? Exteriormente, cuando las cosas no les salen bien, quieren conseguir todo lo que quieren a toda costa. Y este era un hombre caprichoso. Y hoy día vemos que hay muchas personas así, que quieren conseguir por medio de capricho a la fuerza
las cosas. En el pasaje 5, 6 y 7 vemos la soberbia, porque ella le dijo, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Y él le respondió, porque bueno, Nabot no le quería vender la viña. Vemos la soberbia de esta mujer. En el pasaje 7 vemos cómo ella lo incita al mal. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Le está diciendo, como ya lo habíamos hablado, si vos sos rey, ¿por qué no te obedece, ¿no? Te tienen que obedecer, te tenés que imponer. Y vemos cuántas mujeres son así, ¿no? Hoy en día vemos muchas mujeres que se imponen a sus maridos y que les llenan la cabeza, los envenenan. Es terrible. En el pasaje 8 vamos a leer: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Acá vemos una mujer mentirosa, una mujer falsa, una mujer engañadora, una estafadora. Ella usurpó el lugar de su esposo, tomó un lugar que no le correspondía para salirse con la suya. En el pasaje 9 dice: y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. Este proclamar ayuno, ella se presentaba como una mujer espiritual. Proclamar ayuno, no sé, no me entraba en mi cabeza, yo digo, qué hipocresía, ¿no? Ella utilizaba el nombre de Dios en vano, se hacía pasar como una mujer espiritual para resolver las cosas espiritualmente, pero tenía todo un plan macabro de matar a una persona. Y tristemente hay muchas mujeres así, con cara angelical, pero son un demonio por dentro. Tristemente existen mujeres con un corazón muy perverso que lo único que piensan es dañar a otros. El pasaje 10 y 11 dice: y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen en contra de él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Vemos ahí la mentira. Ella trama un plan macabro y los ancianos consienten en su maldad. Cuando una persona consiente en la maldad o en un error de la otra persona, también es culpable, porque es cómplice. Y vemos a estas personas que consintieron en la maldad, y encima era todo mentira. En el pasaje 13 dice: vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos testiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado al rey, a Dios y al rey. Vemos las mentiras, ¿no?, del Satanás, las mentiras del diablo en este pasaje. Una mujer con una vida destruida que quería dañar, no le importaba el dañar a otro, quería llevar a cabo su plan y no le importaba el daño. En el pasaje 15 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Acá vemos una Jezabel asesina. Ella cumplió su propósito y Nabot fue
fue muerto. Una mujer sin remordimiento, una mujer sin arrepentimiento. Y vemos acá a su esposo en el pasaje 16, dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea, él en ningún momento le dice: ¿qué pasó con este hombre? No le importó nada, lo único que le importaba era obtener lo que quería. No hubo una reprendida hacia su esposa. Él consentía en todo y era también culpable. Y ahora vamos a ver más adelante que el Señor le dijo que también era un asesino, porque también había aprobado la maldad de su esposa. Y así son muchas familias viven mentiras, muchos matrimonios en los que están destruidos, muchos esposos que tapan las maldades de sus esposas para no corregirlas, muchas familias destruidas, lamentablemente, y es muy triste porque eso no es el diseño de Dios. Dios nos creó para poder vivir para su gloria, para poder tener una vida pura, genuina, poder tener un esposo o una esposa, en el caso del hombre, y poder ser felices. Y bueno, si estamos solos, en el caso de que Dios así nos haya permitido poder vivir para Dios, ese es el plan de Dios, es perfecto. Y la bendición del Señor no añade tristeza, sino que alegra el corazón. En el pasaje 2:19 dice: Acab se convirtió, 2:19 dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tu misma sangre. Bueno, Dios está emitiendo el juicio contra Acab. O sea, Dios no se pierde nada, Dios observa todo, no se pierde ningún detalle de nuestra vida. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Dios vio la muerte de Nabot, y todo el mal que hicieron estas personas no queda impune, porque tarde o temprano debemos pagar por lo que hacemos. Y todo lo que hagamos vamos a dar cuenta delante de Dios, sean nuestras obras buenas o sean nuestras obras malas, vamos a dar cuenta delante de Dios. Y esta persona se convirtió igual que su esposa, en un hombre sin escrúpulos. Y Dios confronta. Es más, toda la casa de Acab terminó destruida, sus hijos terminaron muertos, ella también, él, todos terminaron mal, porque fueron en contra de Dios, hicieron lo malo. En el pasaje 21 dice: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre. Y en el versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. El juicio de Dios ya estaba sobre la casa de Acab. Y vemos acá cómo él se asusta de la disciplina de Dios, ¿no? Se puso cilicio, anduvo humillado, y se victimiza en una parte, también porque él le dice:
en el pasaje 21:20, Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? O sea, él se quiere victimizar, en vez es confrontado por el profeta a través de que Dios se revela y le dice, vos hiciste esto y esto, y en vez de arrepentirse, él se está victimizando, se está encubriendo. ¿Acaso soy yo tu enemigo?, le dice. Y es terrible, ¿no? Porque el Señor viene a nuestra vida muchas veces para salir a nuestro encuentro, porque Él conoce todo de nosotros. Y quizás tenemos alguna parte que nos tenemos que arrepentir, y Dios sabe. Y bueno, mucha gente se victimiza, quiere dejar a Dios como malo, pero Dios tiene razón en todo. Así que vemos un Acab acá destruido ya, la maldad ya estaba en su punto máximo, pero también hoy en día vemos ese espíritu de Jezabel dominando a muchas mujeres. Vemos en nuestra sociedad cómo está el mundo, vemos estas mujeres que quieren matar a los niños en el vientre, vemos cómo se levantan, que ellas dicen, esto es mi cuerpo, esto yo hago lo que quiero con mi cuerpo, y bueno, eso es el espíritu jezabelino, es el espíritu de la querer superarse, de querer ser más, y vemos cómo está operando en nuestra sociedad, en el mundo, porque ellas se quieren oponer a Dios, primeramente. La palabra de Dios nos enseña que Dios abomina 6 cosas y 7 abomina su alma, y esta mujer Jezabel cumplía con todas esas, con toda esa lista que Dios abomina. La Biblia nos habla de otros símbolos que representan el espíritu de Jezabel. Podemos leer en Apocalipsis 2:20 y 21. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas y a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Este pasaje nos habla de una mujer que tenía el espíritu, vendría a ser el mismo accionar que tenía Jezabel. Ese accionar dominante, ese accionar de mandar. Bueno, en este pasaje la palabra de Dios le habla al ángel, que vendría a ser el pastor de la iglesia, dándole una exhortación que él no cumple su trabajo, sino que consiente con la mujer, porque el pastor está encargado, digamos, de cuidar el rebaño, de poder llevar en oración, discernir. Y este hombre no tuvo ese cuidado, sino que consintió con esta mujer, sino que permitió que esta mujer engañe y enseñe a pecar a los creyentes. No la exhortó, no la reprendió, sino que se hizo cómplice. Y Dios reprende al pastor por permitir
toda esta situación. El pasaje dice, Dios le da oportunidad. El pasaje 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios le da oportunidad que se arrepientan, pero no quieren hacerlo. Y hoy encontramos muchas iglesias así, muchas mujeres en las que se levantan y quieren tomar un papel que no les corresponde. Porque sí se puede compartir, pero no tomar la posición que el hombre, que le fue dada al hombre por Dios. Y estas mujeres se levantan y enseñan herejías y enseñan cosas en contra de la palabra y en contra del diseño de Dios. Y es terrible, porque hay un montón de lugares así. Y quizás podemos encontrarnos en nuestra vida con alguna mujer así, con ese espíritu jezabelino y que quiera venir a nuestra vida a contaminarnos. No lo permitamos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé discernimiento y que podamos huir de todas esas personas, de todas esas mujeres, de todo ese daño, con ese mal que nos pueden hacer. Pidámosle al Señor que nos ayude. También meditaba en unos pasajes, usted si quiere leerlo en su casa, Efesios 4:14, y vamos a leer segunda de Pedro 2. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de este tema de que estamos hablando, de que muchos se levantan y predican lo que va en contra del Señor. La palabra dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Pasaje 14, el versículo dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y a los y son hijos de maldición. El versículo 5, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y el 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, en estos pasajes hablan de estos hombres que no enseñan la palabra de Dios, enseñan el mal. Distorsionan la palabra y es terrible porque abundan por un montón. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra, a predicar y a vivir como Él le agrada. Que Dios nos ayude.
Bueno, vamos a continuar con la vida de Jezabel. En Segunda de Reyes Segunda de Reyes 9:30 vamos a ver la muerte de Jezabel. Dios ejecuta juicio sobre ella y sobre su casa. En el 9:30 vamos a ver los aires seductores, su sensualidad sin límites. La palabra dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está contigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre se aplicó a la pared y en los caballos, y él la atropelló. El 34 dice: entró luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora y ved a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron más de ella, más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estercol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Es terrible el juicio de Dios sobre esta mujer. Era una mujer muy mala, una mujer que hizo lo malo delante de Dios, una mujer que nunca se arrepintió, que no tenía remordimiento. Vemos que ella tuvo su pago, digamos, porque no podemos hacer el mal y creer que vamos a recibir bien, sino que ella misma se buscó su mal. Y bueno, tarde o temprano recibiremos, digamos, el pago por lo que habremos hecho. No estoy diciendo que vamos a ser salvos por si nos manejamos de una buena manera o haciendo buenas obras. No estoy diciendo eso, sino que tarde o temprano vamos a recibir el pago por lo bueno o lo malo que hayamos hecho en nuestra vida. Y esta mujer se manejó mal. Esta mujer tuvo una vida llena de corrupción y nunca se arrepintió, nunca tuvo un remordimiento. No era una mujer que no conocía nada, sino que ella en algún momento de su vida escuchó la palabra, pero nunca quiso arrepentirse, nunca quiso volverse al Señor. Y es triste, es terrible, porque tuvo una vida de perdición. Y vemos muchísima gente así, ¿no? Que están perdidos, que están en su mundo, extraviados. Y decimos: ¿cómo puede ser que no se pueda dar cuenta, que no vea, que no quiera salir? Y muchas veces como que nos desesperarnos nosotros para que entiendan. Pero es el camino que la persona quiere seguir. Dios no puede obligar, o sea, Dios no obliga a nadie a que le reciba, a que se arrepienta, pero Él se entristece también porque Él no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere la muerte del que se pierde. Dios quiere que todos vayamos a Él en arrepentimiento. Nos quiere dar una vida hermosa, una vida plena en Él, ser felices,
porque Cristo es la felicidad. Y vemos a esta mujer que le gustó vivir en esa tiniebla, y me imagino que en esa perdición, en ese momento, estaba vacía, su alma está vacía, porque sin Dios estamos vacíos, sin Dios no hay nada, nada tiene sentido. Por más que la gente quiera aparentar o fingir o tienen cosas y creen que eso es la felicidad, pero no, eso no es la felicidad. Sabemos que los hijos de Dios, que la felicidad solamente el ser humano la puede hallar en Cristo, y cuando uno lo conoce y uno quiere vivir para Él, y todo lo que el Señor hace es hermoso. Pero esta mujer vivió en la oscuridad, y es muy triste porque hay muchas personas así que no quieren cambiar. Ella siguió al diablo y así le fue. Pero bueno, hay una esperanza también, porque Dios nos dejó esto en su palabra para poder aprender que quizás no cometemos la maldad así tan atroz como lo hizo esta mujer, pero quizás hay debilidades en nuestra vida, hay fallas. Quizás muchas veces hay mujeres que quieren pasar la autoridad del esposo, o quieren sobresalir, o quieren, son dominantes, quieren manejar, queremos manejar a nuestros esposos, y eso no es la voluntad del Señor. Entonces tenemos que discernir, pedirle al Señor que nos ayude en su misericordia y poder abandonar todas esas cosas malas que a Dios no le agrada, porque tenemos que vivir para Él, y aprender cada día más y crecer, no quedarnos, bueno, yo soy así y soy así, no, tenemos que cada día pedirle al Señor su ayuda para poder crecer y poder madurar en la fe, para no ser niños toda la vida, sino tener un conocimiento más de Él. Y vemos la misericordia de Dios, que Dios vino a nuestra vida, porque si Dios no hubiese venido a nuestra vida, hubiésemos terminado como esta mujer, o no sé qué sería de nosotras. Pero vemos la fidelidad de Dios, vemos que Dios da a elegir dos caminos. Dios da a elegir el camino de la bendición con Él, y hay un camino también. No es que Dios nos da a elegir el camino del mal, sino que hay dos caminos, y Dios nos da a elegir el camino del bien. Y bueno, está el camino del mal, pero que podamos ser mujeres sabias que eligen el camino bien, que podamos proclamar la palabra del Señor y poder ser fieles a Cristo. Y voy a terminar con un pasaje que se encuentra en Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Bienaventurado, es feliz el varón que soporta la prueba. La tentación va a venir siempre de alguna manera. Va a venir el diablo a querer incitarnos para que pequemos, pero la palabra del Señor dice: bienaventurado el varón que soporta. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a soportar, porque nada se compara con estar una eternidad con el Señor. Quizás en esta tierra, ¿qué podemos comparar en esta tierra con la eternidad? Pidámosle al Señor esa ayuda y que nos sostenga para ser fieles hasta el fin. Y vamos a terminar con un pasaje que me gusta mucho, que se encuentra en Amós 5:14, pasaje hermoso. Y
Esta palabra dice: busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Hermosa palabra que Dios nos da. Nos dice: busquen el bien y no el mal. Como le decía, hay un pasaje que dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, y también está el camino angosto. Podamos ser esas mujeres sabias que eligen el buen camino, que eligen el camino del Señor, y podamos conducirnos por su ayuda y con su ayuda para vivir el bien. Y bueno, hasta acá les comparto, mis hermanas. Espero que les bendiga, y vamos a orar para finalizar, y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, porque, Señor, tú nos hablas siempre a tiempo, Dios mío, nos aconsejas, nos alientas, nos animas. Dios mío, te bendecimos en esta mañana. Damos gracias, Señor. Damos gracias por tu fidelidad, Señor. Ruego, Señor, por todas mis hermanas, por su familia, por sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, sus parientes, Señor, que tú les fortalezcas, que tú los bendigas, que tú las bendigas con toda bendición espiritual, Señor, primeramente, y que tú estés, Señor, obrando en sus corazones y en toda necesidad que tengan, Señor, que tú le puedas suplir, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, estimadas, te mandamos un beso muy grande. Extrañamos, esperamos en Dios. Y bueno, te animamos a que sigas aferradas al Señor. No te alejes, no saquemos nuestra mirada del blanco, y que Dios te bendiga grandemente. Un beso grande. Bendiciones.